Maldonado señaló que aunque la medida busca aliviar el problema del hacinamiento, podría tener efectos no deseados. En particular, alertó que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de corrupción como el cohecho, la colusión agravada y el tráfico de influencias agravado, cuyas penas a menudo oscilan entre 4 y 15 años de prisión. Estos delitos, según el ex procurador, podrían quedar cubiertos por el decreto legislativo, lo que iría en contra del propósito de sancionar adecuadamente a los responsables de corrupción en la administración pública. Además, esta norma incorpora una modificación que también permitiría que los condenados por delitos culposos con penas no superiores a 6 años puedan beneficiarse de la conversión a vigilancia electrónica. Maldonado reflexionó que en el Perú es necesario ser más severo con las penas impuestas a los conductores que causan graves daños y lesiones, y criticó la medida por considerar que podría enviar un mensaje equivocado sobre la importancia de cumplir penas más estrictas para ciertos delitos. El decreto legislativo 1585, que tiene como objetivo abordar el problema del hacinamiento carcelario en el país, eh, ya que establece que las personas condenadas a prisión efectiva por un periodo de entre 10 y 12 años puedan obtener el beneficio de vigilancia electrónica a través de grilletes electrónicos, lo que permitiría cumplir con su pena fuera del cárcel. En primera instancia, usted ha leído esta norma y ese plan de desanimación de cárceles que le parece y cuál es su percepción con respecto a ello. Actúa como un intermediario que conecta los hechos con los diversos puntos de vista, permitiendo que el lector o la audiencia se adentre en el debate sobre las implicancias de este decreto en el sistema judicial y penal del Perú. Estamos hablando de decreto legislativo 1585. Es una norma enredada, es confusa y es difícil de entender. La norma parece un caballo de Troya. En ella está disfrazado bajo la postulación de principios democráticos de reducir el hacinamiento carcelario, reforzar los límites de la prisión preventiva. También están propósitos no muy loables, que son, por ejemplo, la posibilidad de que estos plazos extendidos que hacen isolorios de una alguna manera el sistema de penas en el Perú, que hacen por sí bastante limitado porque en el Poder Judicial se imponen penas duras a quienes son delincuentes comunes, por así decirlo. Pero ¿quiénes son actores del sistema político y que cometen delitos como corrupción no sufren penas graves? Su función es exponer los eventos de forma clara, presentando los diferentes puntos de vista y posibles consecuencias de la norma sin intervenir o tomar partido, permitiendo que el lector forme su propia opinión. También se puede enfatizar las implicancias sociales, políticas y legales de las decisiones tomadas, describiendo cómo afectan a la sociedad, especialmente en lo que se refiere al sistema penitenciario y la lucha contra la corrupción. Junto a la presidenta Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Aranda, afirmó que esta norma que permite la conversión de las penas privativas de libertad y vigilancia electrónica personal para aquellos condenados entre 10 y 12 años de prisión. Esta medida tiene como propósito aliviar la sobrepoblación en las cárceles y mejoras las condiciones del sistema penitenciario. Aunque la norma busca ser la solución práctica al problema del hacinamiento, el gobierno de Boluarte ha enfrentado críticas, específicamente de figuras como el exprocurador Antonio Maldonado, quien advierte que la ley podría beneficiar a personas condenadas por corrupción. A pesar de las críticas,
defienden las medidas como una respuesta a las necesidades urgentes del sistema penitenciario, buscando un balance entre los derechos humanos y la gestión eficiente de las instituciones del Estado. Como primer ministro, es uno de los principales defensores de este decreto y su implementación, buscando abordar el problema del hacinamiento y mejorar la gestión carcelaria, a pesar de las controversias que este puede generar en términos de la justicia para los condenados por corrupción. Se debe facilitar la comprensión del contexto en el que se desarrolla esta controversia, detallando los argumentos de los distintos personajes y mostrando las implicaciones de la nueva norma en relación con el hacinamiento carcelario y las penas por corrupción. Un papel crucial es explicar la situación de manera imparcial, llevándonos a entender los puntos de vista de los personajes clave, como Maldonado, Boluarte y Otárola, mientras sitúa la normativa en su contexto legal y social. Arana, junto con la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, firmó este decreto que establece la posibilidad de que las personas condenadas a penas de prisión de entre 10 a 12 años pueden cumplir su sentencia bajo vigilancia electrónica personal, dice. Es decir, usando grilletes electrónicos en lugar de permanecer en prisión. Esta medida tiene como principal objetivo aliviar el problema de la sobrepoblación en las cárceles del país. Si bien la medida fue promovida como una solución al hacinamiento carcelario, el ministro Eduardo Arana ha enfrentado críticas, especialmente de personajes como el ex procurador Antonio Maldonado, quien alertó que el decreto podría beneficiar a personas condenadas por delito de corrupción, como el cohecho, colusión y tráfico de influencias. Entre este sentido, Arana, al igual que sus colegas del gobierno, sostiene que la norma busca equilibrar la necesidad de mejorar las condiciones penitenciarias en el respeto a los derechos humanos y la eficiencia del sistema de justicia. Como ministro de Justicia, Arana es responsable de justificar y defender la implementación del decreto, enfocándose en su propósito de deshacinamiento, pero también está consciente de que los retos que implica asegurar que no se vean favorecidos aquellos que han cometido delitos graves como la corrupción. El decreto legislativo número 1585 establece mecanismos para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Este decreto considera poco la conducta del sentenciado o procesado. Permite la excarcelación de sentenciados y procesados con prisión preventiva, incluso para aquellos que han cometido delitos graves. Esta situación debilita los fines de la pena porque pone en riesgo la seguridad ciudadana, fomenta la impunidad y crea una percepción de injusticia entre las víctimas. El hacinamiento carcelario es un problema complejo que requiere múltiples estrategias, aunque el mecanismo de la Ley 1585 podría ayudar a reducir el hacinamiento. La norma es demasiado general y permite que cualquier interno o sentenciado por delitos graves se beneficie de estas medidas sin un control adecuado sobre la peligrosidad.